Ah, ¿tenés? Sí, tengo, gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Quiero manifestarles la alegría y el honor que es para nosotros poder contar con este encuentro que, bueno, que es fruto de un esfuerzo importante de organización, de preparación, de búsqueda, y quiero, en nombre del Instituto María Auxiliadora, agradecer. En realidad tendría que agradecer a muchísimas personas que hacen que esto sea posible, pero bueno, quiero agradecer a algunas personas que por ahí se han destacado un poco en esta organización. En primer lugar, quiero agradecerle muy especialmente a Ana Prieto, que nos acompaña en la escuela con varios proyectos que tienen que ver con el conocimiento científico, con la divulgación de la ciencia, con el interesar a los chicos, a los alumnos, a las alumnas en hacer ciencia. Y también en este caso nos acompañó un montón en la preparación de esta visita tan linda que tenemos de Sebastián. Y quiero agradecer también más especialmente aún a Nancy, que fue y es el motor de este encuentro, de esta visita, que está ya hace un montonazo de tiempo animándonos y dando pasos y pensando y preparando y buscando y moviéndose para que todo esto esté saliendo tan bien como está saliendo. Así que en segundo lugar, Nancy, también para vos, muchísimas gracias. Ana, muchísimas gracias. Y bueno, y por último, agradecerle muchísimo a Sebastián su visita, su presencia, el compartir con nosotros tu larga experiencia, tus conocimientos. Y bueno, dejo aquí porque lo dejo en manos de Nancy, que va a presentar mucho mejor que yo a nuestro conferencista. Muchísimas gracias. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Gracias, colegas, por estar, por no perderse esta oportunidad, que es un gran paso, como decía Walter, al conocimiento. Animarlos desde mi lugar a que den ese primer paso, que no tengan miedo, que es un camino de ida y que no se puede volver. Así que es fantástico agradecerle a Ana también, agradecerle a Gladys por la oportunidad, a Walter, y darle la bienvenida a mi amigo. Le pregunté primero si le voy a decir amigo, pero que sí, a mi amigo, que es una persona maravillosa. Contarles también que él me eligió a mí para poder venir a conocer Junín de los Andes, conocer a nuestros niños y visitar nuestras escuelas. Así que posiblemente lo tendremos dentro de poco nuevamente, y con nuevos amigos también, con otros divulgadores que obviamente van a estar más que bienvenidos a nuestro lugar, a nuestra escuela, y mientras podamos recibirlos con mucho gusto. Así que agradecerte por elegirnos. Buenísimo. Mostrarles uno de los tantos libros que tengo el placer de tenerlo en mis manos, que me lo regaló. Se llama Astronomía dibujada, escrito por él, uno de los tantos, porque él tiene otros libros muy lindos para niños, para adultos, así que el DDC después al finalizar esta charla pueden acercarse a la mesa de fondo. Y me quedé con algo de este libro que me gustaría compartirlo. A ver qué le dijiste. Aparte de la dedicatoria. Elegí, me encantó todo, en realidad. Elegí una parte que dice: sentirse parte del universo. Sé humilde porque estás hecho de tierra. Sé noble porque estás hecho de estrellas. Es lo que dice un proverbio serbio, y es que siempre hemos querido o hemos sabido estar emparentados con las estrellas,
Hemos poblado el cielo de dioses que nos cuidaban, nos enviaban augurios y hasta nos castigaban. Hemos dividido el cielo en constelaciones, imágenes de nuestros miedos y anhelos en el firmamento. Las cosas que nos gustaban y queríamos ver cada día y cada noche allí. Y las cosas a las que temíamos y preferíamos tenerlas lejos. A recuerdo. Diferentes pueblos en distintos momentos de la historia y ubicaciones en el mundo reflejaron en el cielo su vida cotidiana. Vieron barcos y peces, si eran pescadores. Vieron osos, arcos y flechas, cazadores con sus perros, si ese era el modo en que se ganaban el sustento. Desde que nos erguimos como especie, también elevamos nuestros mentones al cielo. Sus cambios nos permitieron medir el tiempo y con ello aprender a sembrar y cosechar. Dejamos de vagar y nos quedamos en un lugar en la tierra, gracias a conocer los distintos lugares que tenía el cielo para observar. El mismo cielo que nos ayudaría a explorar, buscando otros lugares para sentarnos y encontrar recursos. Y para aprender, como lo hacemos hoy cuando nuevamente buscamos explorar, ya no solo orientados por las estrellas, sino con ellas como destino. Carl Sagan en su serie Cosmos de 1980 decía: una parte de nuestro ser sabe que es de aquí de donde procedemos. Ansiamos volver y podemos hacerlo, porque el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia estelar y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Esta parte del libro me encantó y es así, somos parte del cosmos, así que qué mejor poder tener en este momento a Sebastián para que nos lleve a un viaje maravilloso por el universo. Esperemos. Bienvenido, Sebastián. Gracias. Bueno, gracias primero por la invitación, gracias por venir. Intuyo que ya están todos cansados, han tenido un día de trabajo y dije venir acá a compartir este ratito todos juntos, así que gracias por eso también. Y bueno, en definitiva, la idea de esta charla que organizamos con la Senio, con Walter, era un poco poner en común algunas estrategias para enseñar astronomía, ¿no? Yo me interesé por la astronomía de muy chiquito, empezando a leer esto a los 8 años, a los 12 estaba dando mi primera conferencia, así que hace más de 30 años que vuelvo gente hablando de astronomía. Y en definitiva un poco la idea de esta charla es eso, ¿sí? Compartir simplemente algunas impresiones de lo que es para mí divulgar la astronomía, enseñar la astronomía, llevar la astronomía o la ciencia en general a otros públicos y compartir herramientas, ¿sí? Simplemente contarles, bueno, esto me funcionó bien a mí y quizás le pueda funcionar bien a otro, ¿sí? Aún entendiendo que siempre el proceso de divulgación de la astronomía o de enseñanza de cualquier ciencia, de cualquier conocimiento es casi irrepetible, ¿no? Se da en un momento. Hoy tuvimos charla de, no sé, 2 horas y media con los cuartos de este cole. Y creo que, a ver, no hay ninguna charla de cuartos del mismo tema de astronomía que sea igual, ¿no? Porque no son iguales las preguntas, no son iguales las expectativas, probablemente no sean iguales los conocimientos previos. Y ciertamente no es igual el divulgador, como no podría ser igual el docente, ¿no? Siempre digo, a mí me gusta hacer bromas en el medio de la charla, pero porque medianamente cuando digo una tontería el resto se ríe, o al menos me hace creer que les resulta gracioso. Pero es una herramienta que no podría ser forzada si uno no hace una broma nunca en su vida, ¿no? Y quiere hacerla porque leyó en un librito de que está bueno para mantener la atención hacer una broma en el medio. Va a salir mal, ¿sí? Tan mal como saldría
que yo agarré ahora la guitarra porque leí en un libro que a través de la música podemos enseñar bien un concepto. Ciertamente no sé tocar un instrumento, así que no va a funcionar esa herramienta. Cada uno de nosotros va a ir buscando su camino, por lo cual esta charla tiene que ver solo con contarles algunos de los caminos que fui transitando y me fueron funcionando, ¿no? Por eso puse un poco este título de cómo enseñar ciencia en general y no morir en el intento, no caer en algunos vicios o en algunas equivocaciones que en definitiva no me convertirían en un buen divulgador o en un buen educador, ¿sí?, de ciencia. Acá hago la primera distinción. Yo les hablo de divulgación porque en realidad es lo que hago yo, o también podría decir yo hago periodismo científico porque esa es mi carrera, y en tal caso escribo artículos para medios, hablo en la radio, digamos, sería lo mismo, pero desde lo masivo. Pero en definitiva, un docente hace divulgación en un ámbito formal, ¿sí?, en un ámbito contenido y estructurado que es el cole, pero en definitiva cada uno de ustedes cuando enseña algún contenido de ciencia en el aula, en definitiva podríamos claramente decir que están haciendo divulgación de la ciencia, ¿no? Aunque por supuesto sigan teniendo el bote de docentes. Hay siempre un desafío muy interesante cuando hacemos divulgación de la ciencia, que es cómo contamos un contenido que usualmente puede parecer difícil, ¿sí?, árido, muy específico, quizás, yo diría equivocadamente, puede parecer alejado de la vida cotidiana, ¿sí? Y siempre está esa cosa de, bueno, cuanto más riguroso soy, pierdo un poquito de público enfrente, y entonces quiero ser más preciso y me entienden menos. Hay una anécdota muy graciosa de Sábato, del escritor. Saben que además era físico de carrera y además era un gran aficionado a la astronomía. De hecho hay un libro de Sábato de cómo construirse nuestro propio telescopio, ¿no? De cómo pulir un espejo para hacernos nuestro propio telescopio y cómo ponerlo en el tubo y, bueno, todo el armado de un telescopio, que en definitiva hay muchos libros de eso, pero este tiene la cosa graciosa de que está escrito por alguien que conocemos por otra área. Y la anécdota dice que Sábato va a dar una charla y alguien le pregunta ¿qué es la teoría de la relatividad? A lo cual él empieza con algunas fórmulas a explicar el tema y su interlocutor miraba medio casi asustado y le dice: disculpe profesor, no entendí nada, usted me lo podría explicar un poquito más fácil. Y Sábato lo explica un poquito más fácil, ¿sí? Ya quita algunas fórmulas, arma algunas comparaciones y le dice: ¿entendió? No, la verdad, sí, un poquito más, pero me estoy quedando afuera. Y repiten este proceso 4 o 5 veces hasta que el que había hecho una pregunta exclama, contento: doctor, acabo de entender la teoría de la relatividad, a lo cual Sábato le responde: eso ya no es más la teoría de la relatividad, ¿sí? En definitiva, tenemos que hacer todo lo contrario que hizo Sábato, ¿sí? A mi juicio, la divulgación de la ciencia es una tarea de traducción, ¿sí? Traducir un lenguaje específico, un léxico muy particular, casi un idioma propio que tiene la ciencia para compartir conocimientos entre colegas y llevarlo a otro lenguaje, a un lenguaje cotidiano, a utilizar herramientas del lenguaje como pueden ser las comparaciones, las metáforas, algunos jueguitos didácticos para acercar ese conocimiento, pero sin contar otra cosa. Por eso digo de traducción. Cuando yo traduzco de un idioma a otro, intento al menos que el sentido de la idea sea exactamente el mismo, aunque yo esté usando las palabras propias del otro idioma.
¿sí? Así que, en definitiva, creo que en el aula ustedes también hacen o deberían hacer traducción, ¿sí? Quitar ese léxico que muchas veces incluso es hasta contradictorio del léxico que usamos todos los días, ¿sí? La ciencia usa palabritas que en el sentido cotidiano significan una cosa muy diferente a la acepción que la ciencia da, ¿no? Y la ciencia no tiene polisemia, no hay palabras que signifiquen varias cosas, significan una sola y muy específica, ¿sí? A los científicos no les gusta hablar demasiado, ahorran palabras, ¿sí? Con 4 cosas que tienen que explicar algo y tiene que ser exactamente lo que querían explicar. Sin embargo, nosotros vamos a funcionar diferente en ese compartir la ciencia, incluso hasta de nuestros intereses, ¿sí? Hay científicos que van a estar décadas trabajando en un tema, ¿sí? Y probablemente para ellos es mucho más interesante el proceso, porque quizás el resultado terminó siendo negativo, no conseguí lo que yo quería buscar, o lo que yo estaba buscando, ¿sí? Sin embargo, el proceso fue muy productivo, aprendieron un montón. Y nosotros en realidad estamos necesitando el resultado, ¿sí? Dame el dato final que yo pueda sintetizar y traer a un aula y contar cuál es el último descubrimiento sobre esa materia. Hay algunos buenos divulgadores que han hecho como un decálogo, no sé si me quedó decálogo porque me parece que quité algunos términos, ¿sí? Pero en realidad son algunos ítems de qué tendríamos que hacer, ¿sí? para considerarnos que estamos haciendo buena divulgación. Y en realidad lo primero que hacemos es compartir un conocimiento que produce una minoría, ¿sí? En cualquier sociedad los científicos corresponden al 4-6%, depende de cómo lo medimos, de toda la sociedad. Sin embargo, tenemos que compartir ese conocimiento con la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Hoy estamos en la época de la historia de la humanidad donde la ciencia tiene más que ver con nuestra vida cotidiana. Nos levantamos, calentamos el café en un microondas, nos tomamos una aspirina, subimos al auto, usamos un GPS, agarramos este aparato del demonio y lo utilizamos para hacer un montón de cosas y estamos conectados a un satélite. En definitiva, nuestra vida está atravesada como nunca antes en la historia de la humanidad por ciencia y tecnología. Sin embargo, no nos preocupamos demasiado por saber che, mando una foto por WhatsApp y ¿qué estoy haciendo cuando mando? ¿Cómo le llega al otro la foto que yo tomé y lo recibe a 3.000 kilómetros en su aparato, ¿no? En definitiva, esas son las cosas que tenemos que explicar. Lo que genera una minoría a una mayoría. En definitiva, ahí dice la importancia de la humanidad de los descubrimientos científicos. En definitiva, mucha gente tiene hasta, y esto va con el punto siguiente, cierta desconfianza por la ciencia. Nosotros tendríamos que enseñar que el conocimiento científico siempre es bueno. Siempre es bueno aprender algo. Lo que le puedo tener un poco de desconfianza es a la técnica, ¿sí? Que tiene que ver con ese conocimiento para qué lo uso, ¿sí? La fusión nuclear, ¿sí? ¿Para qué la uso? ¿La uso para hacer una bomba o la uso para un aparato de testeo médico? ¿Sí? En definitiva, la técnica, ¿sí? Va a ser lo que le podemos desconfiar de para qué lado disparamos. Pero mostrar que el conocimiento científico siempre es bueno. Mostrar que la ciencia incluso tiene valores que estaría bueno compartir, ¿sí? Cada 4 años nos ponemos así muy intensos con algún evento deportivo diciendo que bárbaro, ¿sí? 11 personas peleando por el mismo objetivo, y en definitiva eso es la ciencia
todos los días científicos de distintas partes del mundo van a aportar un granito de arena a un objetivo en común. Incluso la buena noticia es que muchas veces esos científicos no están ni enterados de los problemas políticos que tengan los países de los cuales vienen. ¿Sí? Hay preciosos ejemplos de colaboración de rusos y norteamericanos en el medio de la Guerra Fría y los científicos ni enterados. ¿Sí? Estaban tratando de conseguir conocimiento nuevo y no importaba, ¿sí?, la contingencia de sus países. En definitiva, la ciencia es realmente colaborativa y es un valor interesante para tener en cuenta. Hay valores, como yo puse ahí, la paciencia, la tenacidad, ¿sí?, hasta la ilusión de alguien que esté décadas en busca de un objetivo que probablemente ni siquiera consiga y que lo mejor que va a conseguir es decirle, bueno, a los que vienen atrás mío, por acá no es, busquen por otro camino porque yo ya probé acá y no conseguí lo que estaba buscando, ¿no? Y eso es igual muy interesante. Es mostrar, si pudiéramos hacer eso, es mostrar la ciencia como una gran aventura. A mí siempre emparento a la ciencia. Negril Tyson, el director del Planetario de Nueva York, el que ahora conduce la nueva serie Cosmos, siempre le gusta jugar con que un científico es un chico que no creció, ¿sí?, que se sigue preguntando todo el tiempo el porqué de las cosas, ¿sí?, que quiere como desarmarlas para ver cómo funcionan. En tal caso, esa comparación de un nene y un científico está buena. Y yo voy justamente con la misma comparación y digo, tratar de vivir todos nosotros ese mismo entusiasmo que teníamos cuando éramos chicos, cuando aprendíamos algo nuevo, y que íbamos a contárselo a mamá, a papá, lo que habíamos aprendido. No perder esa ilusión de aprender cosas todo el tiempo. Estamos en una época, creo, increíble, en astronomía particularmente increíble. El salto tecnológico hace que en pocos años seguramente los telescopios nos van a mostrar cosas que hoy no podemos ni imaginar. Es muy posible que los descubrimientos que hemos soñado durante décadas los tengamos todos en la posibilidad de lograrlos en la próxima década, ¿sí? Queremos saber si hay vida en el universo, probablemente en 10 o 15 años lo averigüemos. Queremos saber cómo se formaron las galaxias hace 15.000 millones de años. Es muy posible que dentro de los próximos 5 años lo podamos aprender. Los telescopios que hoy son grandes y tienen 6 metros, 8 metros de espejo, ¿sí?, pasarán en los próximos años a tener 35, 40 metros, entonces más capacidad de conectar, más luz, mayor resolución, llegar con más detalle, más lejos, lo cual también significa llegar más atrás en el tiempo. Sí, tengo, gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Quiero manifestarles la alegría y el honor que es para nosotros poder contar con este encuentro que, bueno, que es fruto de un esfuerzo importante de organización, de preparación, de búsqueda, y quiero, en nombre del Instituto María Auxiliadora, agradecer. En realidad tendría que agradecer a muchísimas personas que hacen que esto sea posible, pero bueno, quiero agradecer a algunas personas que por ahí se han destacado un poco en esta organización. En primer lugar, quiero agradecerle muy especialmente a Ana Prieto, que nos acompaña en la escuela con varios proyectos
que tienen que ver con el conocimiento científico, con la divulgación de la ciencia, con el interesar a los chicos, a los alumnos, a las alumnas en hacer ciencia. Y también en este caso nos acompañó un montón en la preparación de esta visita tan linda que tenemos de Sebastián. Y quiero agradecer también, más especialmente aún, a Nancy, que fue y es el motor de este encuentro, de esta visita, que está ya hace un montonazo de tiempo animándonos y dando pasos y pensando y preparando y buscando y moviéndose para que todo esto esté saliendo tan bien como está saliendo. Así que en segundo lugar, Nancy, también para vos, muchísimas gracias. Ana, muchísimas gracias. Y bueno, y por último, agradecerle muchísimo a Sebastián su visita, su presencia, el compartir con nosotros tu larga experiencia, tus conocimientos. Y bueno, dejo aquí porque lo dejo en manos de Nancy, que va a presentar mucho mejor que yo a nuestro conferencista. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, colegas, por estar, por no perderse esta oportunidad que es un gran paso, como decía Walter, al conocimiento. Animarlos desde mi lugar a que den ese primer paso, que no tengan miedo, que es un camino de ida y que no se puede volver. Así que es fantástico agradecerle a Ana también, agradecerle a Gladys por la oportunidad, a Walter, y darle la bienvenida a mi amigo. Le pregunté primero si le voy a decir amigo, que creo que sí, a mi amigo, que es una persona maravillosa. Contarles también que él me eligió a mí para poder venir a conocer Junín de los Andes, conocer a nuestros niños y visitar nuestras escuelas. Así que posiblemente lo tendremos dentro de poco nuevamente y con nuevos amigos también, con otros divulgadores que obviamente van a estar más que bienvenidos a nuestro hogar, a nuestra escuela, y mientras podamos recibirlos con mucho gusto. Así que agradecerte por elegirnos, mostrarles uno de los tantos libros que tengo el placer de tenerlo en mis manos, que me lo regaló. Se llama Astronomía dibujada, escrito por él, uno de los tantos, porque él tiene otros libros muy lindos para niños, para adultos, así que el que desee después, al finalizar esta charla, pueden acercarse a la mesa de fondo. Y me quedé con algo de este libro que me gustaría compartirlo. A ver qué le dijiste. Aparte de la dedicatoria. Elegí, me encantó todo, la unidad. Elegí una parte que dice: sentirse parte del universo. Sé humilde porque estás hecho de tierra. Sé noble porque estás hecho de estrellas. Es lo que dice un proverbio sabio, y es que siempre hemos querido o hemos sabido estar emparentados con las estrellas. Hemos poblado el cielo de dioses que nos cuidaban, nos enviaban augurios y hasta nos castigaban. Hemos dividido el cielo en constelaciones, imágenes de nuestros miedos y anhelos en el firmamento, las cosas que nos gustaban y queríamos ver cada día y cada noche allí, y las cosas a las que temíamos y preferíamos tenerlas lejos. A ver, diferentes pueblos en distintos momentos de la historia y ubicaciones en el mundo reflejaron en el cielo su vida cotidiana. Vieron barcos y peces, si eran pescadores, vieron osos, arcos y flechas, cazadores con sus carros, si ese era el modo en que se ganaban el sustento. Desde que nos erguimos como especie, también elevamos nuestros mentores al cielo. Sus cambios nos permitieron medir el tiempo y con ello aprender a sembrar y cosechar. Dejamos de vagar y nos quedamos en un lugar en la tierra, gracias a conocer los distintos lugares que tenía el cielo para observar. El mismo cielo que nos ayudaría a explorar, buscar
buscando otros lugares para sentarnos y encontrar recursos y para aprender, como lo hacemos hoy cuando nuevamente buscamos explorar, ya no solo orientados por las estrellas, sino con ellas como destino. Carl Sagan en su serie Cosmos de 1980 decía: una parte de nuestro ser sabe que es de aquí de donde procedemos. Ansiamos volver y podemos hacerlo, porque el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia estelar y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Esa parte del libro me encantó, y es así, somos parte del cosmos, así que qué mejor poder tener en este momento a Sebastián para que nos lleve a un viaje maravilloso por el universo. Esperemos. Bienvenido, Sebastián. Gracias. Bueno, gracias primero por la invitación, gracias por venir. Intuyo que ya están todos cansados, que han tenido un día de trabajo y eligen venir acá a compartir este ratito todos juntos, así que gracias por eso también. Y bueno, en definitiva, la idea de esta charla que organizamos con la Senio, con Walter, era un poco poner en común algunas estrategias para enseñar astronomía, ¿no? Yo me interesé por la astronomía de muy chiquito, empezando a leer esto a los 8 años, a los 12 estaba dando mi primera conferencia, así que hace más de 30 años que envuelvo gente hablando de astronomía, y en definitiva un poco la idea de esta charla es eso, ¿sí? Compartir simplemente algunas impresiones de lo que es para mí divulgar la astronomía, enseñar la astronomía, llevar la astronomía o la ciencia en general a otros públicos, y compartir herramientas, ¿sí? Simplemente contarles, bueno, esto me funcionó bien a mí y quizás le pueda funcionar bien a otro, ¿sí? Aún entendiendo que siempre el proceso de divulgación de la astronomía o de enseñanza de cualquier ciencia, de cualquier conocimiento es casi irrepetible, ¿no? Se da en un momento. Hoy tuvimos charla de, no sé, 2 horas y media con los cuartos de este cole. Y creo que, a ver, no hay ninguna charla de cuartos del mismo tema de astronomía que sea igual, ¿no? Porque no son iguales las preguntas, no son iguales las expectativas, probablemente no sean iguales los conocimientos previos. Y ciertamente no es igual el divulgador, como no podría ser igual el docente, ¿no? Siempre digo, a mí me gusta hacer bromas en el medio de la charla, pero porque medianamente cuando digo una tontería el resto se ríe, o al menos me hace creer que les resulta gracioso. Pero es una herramienta que no podría ser forzada si uno no hace una broma nunca en su vida, ¿no? Y quiere hacerla porque leyó en un librito de que está bueno para mantener la atención hacer una broma en el medio. Va a salir mal, ¿sí? Tan mal como saldría que yo agarre ahora la guitarra porque leí en un libro que a través de la música podemos enseñar bien un concepto. Ciertamente no sé tocar un instrumento, así que no va a funcionar esa herramienta. Cada uno de nosotros va a ir buscando su camino, por lo cual esta charla tiene que ver solo con contarles algunos de los caminos que fui transitando y me fueron funcionando, ¿no? Por eso puse un poco este título de cómo enseñar ciencia en general y no morir en el intento, no caer en algunos vicios o en algunas equivocaciones que en definitiva no me convertirían en un buen divulgador o en un buen educador, ¿sí?, de ciencia. Acá hago la primera distinción. Yo les hablo de divulgación porque en realidad es lo que hago yo, o también podría decir son periodismo científico porque esa es mi carrera, y en tal caso escribo artículos para medios, hablo en la radio, digamos, sería lo mismo pero desde lo masivo. Pero en definitiva un docente hace
divulgación en un ámbito formal, ¿sí? En un ámbito contenido y estructurado que es el cole, pero en definitiva cada uno de ustedes cuando enseña algún contenido de ciencia en el aula, en definitiva podríamos claramente decir que están haciendo divulgación de la ciencia, ¿no? Aunque por supuesto sigan teniendo el bote de docentes. Hay siempre un desafío muy interesante cuando hacemos divulgación de la ciencia, que es cómo contamos un contenido que usualmente puede parecer difícil, ¿sí? Árido, muy específico, quizás, yo diría equivocadamente, puede parecer alejado de la vida cotidiana, ¿sí? Y siempre está esa cosa de, bueno, cuanto más riguroso soy, pierdo un poquito de público enfrente, y entonces quiero ser más preciso y me entienden menos. Hay una anécdota muy graciosa de Sábato, del escritor. Saben que además era físico de carrera y además era un gran aficionado a la astronomía. De hecho hay un libro de Sábato de cómo construirse nuestro propio telescopio, ¿no? De cómo pulir un espejo para hacernos nuestro propio telescopio y cómo ponerlo en el tubo y, bueno, todo el armado de un telescopio, que en definitiva hay muchos libros de eso, pero este tiene la cosa graciosa de que está escrito por alguien que conocemos por otra área. Y la anécdota dice que Sábato va a dar una charla y alguien le pregunta ¿qué es la teoría de la relatividad? A lo cual él empieza con algunas fórmulas a explicar el tema y su interlocutor miraba medio casi asustado y le dice: disculpe profesor, no entendí nada, usted me lo podría explicar un poquito más fácil. Y Sábato lo explica un poquito más fácil, ¿sí? Ya quita algunas fórmulas, arma algunas comparaciones y le dice: ¿entendió? No, la verdad, sí, un poquito más, pero me estoy quedando afuera. Y repiten este proceso 4 o 5 veces hasta que el que había hecho una pregunta exclama, contento: doctor, acabo de entender la teoría de la relatividad, a lo cual Sábato le responde: eso ya no es más la teoría de la relatividad, ¿sí? En definitiva tenemos que hacer todo lo contrario que hizo Sábato, ¿sí? A mi juicio, la divulgación de la ciencia es una tarea de traducción, ¿sí? Traducir un lenguaje específico, un léxico muy particular, casi un idioma propio que tiene la ciencia para compartir conocimientos entre colegas y llevarlo a otro lenguaje, a un lenguaje cotidiano, a utilizar herramientas del lenguaje como pueden ser las comparaciones, las metáforas, algunos jueguitos didácticos para acercar ese conocimiento, pero sin contar otra cosa. Por eso digo de traducción. Cuando yo traduzco de un idioma a otro, intento al menos que el sentido de la idea sea exactamente el mismo, aunque yo esté usando las palabras propias del otro idioma, ¿sí? Así que, en definitiva, creo que en el aula ustedes también hacen o deberían hacer traducción, ¿sí? Quitar ese léxico que muchas veces incluso es hasta contradictorio del léxico que usamos todos los días, ¿sí? La ciencia usa palabritas que en el sentido cotidiano significan una cosa muy diferente a la acepción que la ciencia da, ¿no? Y la ciencia no tiene polisemia, no hay palabras que signifiquen varias cosas, significan una sola y muy específica, ¿sí? A los científicos no les gusta hablar demasiado, ahorran palabras, ¿sí? Con 4 cosas que tienen que explicar algo y tiene que ser exactamente lo que querían explicar. Sin embargo, nosotros vamos a funcionar diferente en ese compartir la ciencia, incluso hasta de nuestros intereses, ¿sí? Hay científicos que van a estar décadas trabajando en un tema, ¿sí? Y probablemente para ellos es mucho más interesante el proceso
Porque quizás el resultado terminó siendo negativo, no conseguí lo que yo quería buscar, o lo que yo estaba buscando, ¿sí? Sin embargo, el proceso fue muy productivo, aprendieron un montón. Y nosotros en realidad estamos necesitando el resultado, ¿sí? Dame el dato final que yo pueda sintetizar y traer a un aula y contar cuál es el último descubrimiento sobre esa materia. Hay algunos buenos divulgadores que han hecho como un decálogo, no sé si me quedó decálogo, porque me parece que quité algunos términos, ¿sí? Pero en realidad son algunos ítems de qué tendríamos que hacer, ¿sí? para considerarnos que estamos haciendo buena divulgación. Y en realidad lo primero que hacemos es compartir un conocimiento que produce una minoría, ¿sí? En cualquier sociedad los científicos corresponden al 4, 6%, depende de cómo lo medimos, de toda la sociedad. Sin embargo, tenemos que compartir ese conocimiento con la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Hoy estamos en la época de la historia de la humanidad donde la ciencia tiene más que ver con nuestra vida cotidiana. Nos levantamos, calentamos el café en un microondas, nos tomamos una aspirina, subimos al auto, usamos un GPS, agarramos este aparato del demonio y lo utilizamos para hacer un montón de cosas y estamos conectados a un satélite. En definitiva, nuestra vida está atravesada como nunca antes en la historia de la humanidad por ciencia y tecnología. Sin embargo, no nos preocupamos demasiado por saber che, mando una foto por WhatsApp y ¿qué estoy haciendo cuando mando? ¿Cómo le llega al otro la foto que yo tomé y lo recibe a 3.000 kilómetros en su aparato? ¿No? En definitiva, esas son las cosas que tenemos que explicar. Lo que genera una minoría a una mayoría. En definitiva, ahí dice la importancia de la humanidad de los descubrimientos científicos. En definitiva, mucha gente tiene hasta, y esto va con el punto siguiente, cierta desconfianza por la ciencia. Nosotros tendríamos que enseñar que el conocimiento científico siempre es bueno. Siempre es bueno aprender algo. Lo que le puedo tener un poco de desconfianza es a la técnica, ¿sí? Que tiene que ver con ese conocimiento para qué lo uso, ¿sí? La fusión nuclear, ¿sí? ¿Para qué la uso? ¿La uso para hacer una bomba o la uso para un aparato de testeo médico? ¿Sí? En definitiva, la técnica, ¿sí? Va a ser lo que le podemos desconfiar de para qué lado disparamos. Pero mostrar que el conocimiento científico siempre es bueno. Mostrar que la ciencia incluso tiene valores que estaría bueno compartir, ¿sí? Cada 4 años nos ponemos así muy intensos con algún evento deportivo diciendo que bárbaro, ¿sí? 11 personas peleando por el mismo objetivo, y en definitiva eso es la ciencia todos los días, ¿sí? Todos los días científicos de distintas partes del mundo van a aportar un granito de arena a un objetivo en común. Incluso la buena noticia es que muchas veces esos científicos no están ni enterados de los problemas políticos que tengan los países de los cuales vienen, ¿sí? Hay preciosos ejemplos de colaboración de rusos y norteamericanos en el medio de la Guerra Fría y los científicos ni enterados, ¿sí? Estaban tratando de conseguir conocimiento nuevo y no importaba, ¿sí? la contingencia de sus países. En definitiva, la ciencia es realmente colaborativa y es un valor interesante para tener en cuenta. Hay valores, como yo puse ahí, la paciencia, la tenacidad, ¿sí? Hasta la ilusión de alguien que esté décadas en busca de un objetivo que probablemente ni siquiera consiga y que lo mejor que va a conseguir es decirle
bueno, a los que vienen atrás mío, por acá no es. Busquen por otro camino, porque yo ya probé acá y no conseguí lo que estaba buscando, ¿no? Y eso es igual muy interesante. Es mostrar, si pudiéramos hacer eso, es mostrar la ciencia como una gran aventura. A mí siempre emparento a la ciencia. Negrita Tyson, el director del Planetario de Nueva York, el que ahora conduce la nueva serie Cosmos, siempre le gusta jugar con que un científico es un chico que no creció, ¿sí? Que se sigue preguntando todo el tiempo el porqué de las cosas, ¿sí? Que quiere como desarmarlas para ver cómo funcionan. En tal caso, esa comparación de un nene y un científico está buena. Y yo voy justamente con la misma comparación y digo, tratar de vivir todos nosotros ese mismo entusiasmo que teníamos cuando éramos chicos, cuando aprendíamos algo nuevo, y que íbamos a contárselo a mamá, a papá, lo que habíamos aprendido. No perder esa ilusión de aprender cosas todo el tiempo. Estamos en una época, creo, increíble, en astronomía particularmente increíble. El salto tecnológico hace que en pocos años seguramente los telescopios nos van a mostrar cosas que hoy no podemos ni imaginar. Es muy posible que los descubrimientos que hemos soñado durante décadas los tengamos todos en la posibilidad de lograrlos en la próxima década, ¿sí? Queremos saber si hay vida en el universo, probablemente en 10 o 15 años lo averigüemos. Queremos saber cómo se formaron las galaxias hace 15.000 millones de años. Es muy posible que dentro de los próximos 5 años lo podamos aprender. Los telescopios que hoy son grandes y tienen 6 metros, 8 metros de espejo, ¿sí? Pasarán en los próximos años a tener 35, 40 metros, entonces más capacidad de conectar más luz, mayor resolución, llegar con más detalle, más lejos, lo cual también significa llegar más atrás en el tiempo. ¿Sí? Vivimos una aventura fantástica. Hace muy poco tiempo pensábamos que el espacio, por ejemplo, era la frontera para muy pocos, ¿sí? Para esos cuerpos militares perfectos, saludables, de la década del 60 y del 70. Hace 3 semanas acaba de subir al espacio un señor de 90 años, ¿sí? Volver perfectamente, ¿sí? Y hace 2 meses lo había hecho una señora de 82, y hoy cualquiera de nosotros se puede pagar un ticket y viajar al espacio. También cualquiera de nosotros que tenga 50 millones de dólares, ¿sí? No, el previaje, yo averigüé, no está, y ahora 18 lo cortaron, ¿sí? Así que hay que tenerlo todo junto, está complicado, pero en definitiva ya saldrá más barato, seguramente, en el futuro. No importa, digo, que no esté al alcance de nuestros bolsillos, está al alcance de nuestra humanidad, de nuestra salud, de nuestra condición, poder ya explorar al menos la cercanía de la Tierra. Sí creo que está bueno en un aula, al menos, poder separar el conocimiento científico de lo que no lo es, ¿sí? Hoy, con los chicos de la secundaria, me preguntaban por la astrología, ¿sí? Le preguntan a alguien que se dedica a la astronomía por la astrología, se pone violento, y son 2 cosas que me ponen muy mal, que duden de que el hombre llegó a la luna y que me pregunten por la astrología, ¿no? Son como terribles. Y eso sí me parece que está bueno, es una enorme posibilidad que tenemos de poder explicar, bueno, los movimientos de la Tierra, no solo la rotación y la traslación, sino otros movimientos, sobre todo el de la precesión de los equinoccios, que hace que estemos como mirando a una partecita del cielo diferente de la que miraba la Tierra hace 6.000 años, y poder explicar,
si se quiere, desde la astronomía o desde la física, por qué no funciona la astrología. ¿Sí? Pues sí, si quiere, vamos a eso. Y también poder explicar que hay un montón de conocimientos, ¿sí? Y explicar cómo aprendemos en ciencia y cómo se aprende desde otro lado. ¿Sí? Hay conocimientos filosóficos, religiosos, artísticos, deportivos, y son todos conocimientos válidos. ¿Sí? Solo que funcionan con otra fórmula para llegar a ese conocimiento que la que tiene la ciencia. ¿Sí? Incluso hoy, claro, estamos en María Auxiliadora, nos pusimos a hablar un poco de ciencia y religión, ¿sí? A contar anécdotas de un personaje que es mi personaje preferido y que además era terriblemente católico como Galileo, ¿sí? Un amigo del Papa, aunque por cuestiones políticas después lo terminé condenando, ¿sí? Pero en definitiva, muy interesante, una frase, la cuento porque me parece que acá va al tema. Galileo le dijo una vez a los sacerdotes: déjenme mostrarles cómo es el universo con el telescopio y ayúdenme ustedes a llegar a él, ¿sí? al cielo, le dijo Galileo, ¿no? Jugando con esto eran dos cielos distintos. Uno era el cielo de nuestra imagen de trascendencia y el otro era el cielo físico con planetas, estrellas que se podían ver con un telescopio, que no había que pelearse, que en realidad estaban hablando de cielos distintos, ¿sí? Que la ciencia y la religión podían convivir perfectamente. Hoy tenemos un muy competitivo a nivel internacional Observatorio Vaticano, ¿sí? Estudia astronomía, incluso busca extraterrestres, ¿sí? Está en el proyecto SETI, el observatorio normalmente manejado por astrónomos jesuitas, ¿sí? Del Vaticano. Así que en tal caso, poder en el aula tener las herramientas de responder estos temas, de conciliar saberes, de poner los límites con algunos otros, digamos, bueno, ya aprendimos que la astrología por esto y esto no funciona, ya aprendimos que la Tierra no es plana, ¿sí? Ya tenemos todos estos conocimientos para pelear estos debates que serían debates inútiles. Ya aprendimos que sí, las cosas funcionan distintas, ¿sí? Y eso creo que es una función que tenemos como educadores. También tenemos la de mostrar a las personas de ciencia como eso, como personas, ¿sí? A mí me encanta dar charlas de historia de la astronomía, contar todo el chusmerío de cómo era Galileo, Kepler, Copérnico, Marie Curie, Hipatia, y en definitiva mostrarlos como personas, con a veces hasta nuestros mismos gustos, si eran músicos, si Edwin Hubble, por ejemplo, el que clasificó las galaxias, acá hubiera estado feliz de la vida porque fue campeón nacional de Estados Unidos de básquet, ¿sí? Y después fue entrenador de básquet. Así que Hubble estaría hablando acá de galaxias, ¿sí? En 1920, y seguramente le alcanzaría una pelota y se pondría a jugar. Le pueden gustar las mismas cosas que a nosotros, ¿sí? Y está bueno poder mostrar que no son gente diferente, que incluso nosotros o nuestros alumnos pueden aspirar a lo mismo, ¿sí? Que no hace falta ser un bicho raro para dedicarse a la ciencia. De hecho, la ciencia, creo yo, tiene que ser algo divertido, tiene que ser, por ese mismo concepto que hablábamos, algo disfrutable, ¿sí? De vivir ese disfrute, de aprender cosas nuevas. Y disfrutar nosotros en el proceso, ¿no? Creo que la clave que podríamos, la primera clave que yo podría compartirles es casi todos los proyectos que armo los armo por gusto personal, los armo porque sé que la voy a pasar bien yo, me voy a divertir yo. Creo que hace 20 y pico de años me intuía, ahora leo libros de neurociencias y me lo confirman. Aprendemos a través de las emociones, aprendemos cuando nos reímos, cuando nos emocionamos, cuando pasamos el conocimiento no como un numerito frío, sino a través de una historia, de una anécdota, de algo que yo me puedo de alguna manera
poder identificar, ¿sí? Y además contagiamos, pero que después de la charla me digan que lo hago, contagiamos nuestro entusiasmo, ¿sí? No es lo mismo si hablamos apáticamente a si realmente podemos traspasar eso de que realmente me importa lo que estoy contando, me gusta lo que estoy contando y creo que es importante lo que estoy enseñando, ¿no? Y he llevado mi proyecto por ese lado, ¿no? Acá hay unas fotos mías de algunos proyectos cuando he trabajado con chicos. Me ha divertido mucho armar teatro de títeres, ¿sí? Donde me ahorré años de psicólogo, tenía que hacer como 12 personajes yo atrás del teatro de títeres, que eran los planetas, el sol, y se iban contestando entre ellos, iban peleando entre ellos, iban tirando conceptos, y uno, después de 40 minutos, salía del teatro de títeres, empezaba a charlar con los chicos, a preguntarles, y habíamos aprendido 25, 30 conceptos con chicos de 5 años, en algo que seguramente desde el formato de la educación formal eso hubiera sido imposible, ¿sí? Pero a través de lo lúdico, de divertirnos, de caricaturizar un planeta u otro, ¿sí? Yo ahí, en la foto de la derecha abajo estoy justo en Colombia, en un planetario en Medellín, jugando, claro, Plutón era un objeto de las afueras del sistema solar, entonces yo hacía la voz de un gaucho y en Colombia encima quedaba como más gracioso todavía, ¿no? Entonces Plutón estaba así, bien lejos, lejísimo el sol, hace un frío por eso tengo que andar todo empochado, ando con mi gorrito, con mi faldito, hace un frío bárbaro acá, estamos bien lejos del sol. Y hablaba con Neptuno, que lo peleaba, de que ya no era más un planeta y que ahora lo llamaban enano, y Plutón no tenía ganas de que lo llamaran enano, y en definitiva de ese modo íbamos aprendiendo en el juego y enseñando algo que de otro modo puede parecer abstracto, ¿sí? Pero en tal caso es casi usar la vieja fórmula de las fábulas de Esopo, ¿no? De hacerle hablar a los animales. Bueno, acá le hacemos hablar a personajes de planetas y se disfruta de ese modo y se aprende de ese modo, ¿sí? Y la clown que está ahí en la otra foto es una clown argentina del Cirque du Soleil, con el que una vez también armé todo un sketch donde la clown le enseñaba a Galileo a manejar el telescopio, como enseñan los clowns, a los golpes, ¿sí? Con el tubo, a cómo funcionaba un telescopio. A veces ni siquiera es el proceso, es el disparador, ¿sí? Es algo que yo puedo utilizar para captar la atención. Claramente bien podría ser una música, ¿sí? Podría ser una poesía, podría ser una película, ¿sí? Algo que me sirva para que quienes están enfrente tengan ganas de ese contrato que armamos de, bueno, durante 1 hora y media seducirlos para que quieran escucharme, ¿sí? Quieran, de alguna manera tengan ganas de escuchar lo que yo tengo ganas de decir, ¿no? Y tengo algunas como anécdotas divertidas, ahora estrictamente hablando de chicos muy chiquitos, 5 a 7 años. Hace unos cuantos años en Mar del Plata hice todo un taller anual en Sala de 5, ¿no? Entonces yo tenía el trabajo lindo que era una vez por semana dar como una charla muy producida, cambiando toda la fisonomía del aula, con baquetas gigantes, con toda una cosa muy producida, y cómo quedaba el disparador para que el seño después estuviera trabajando toda la semana. Y en definitiva hay algo muy clave que es, bueno, preparar la clase. Esto seguramente ustedes ya lo estudiaron, por supuesto, hace mucho tiempo cuando empezaron a ser docentes. Preparo la clase
y estoy preparado a romper esa preparación cuando se necesite, ¿sí? Yo pregunté, desgraciadamente, si yo podía ser astronauta y si la seño podía ser astronauta, lo cual los chicos dijeron contundentemente que no. Otra equivocación fue preguntarles por qué, ¿sí? Y algunos se animó, dijo, son docentes, son pobres, no pueden, ¿sí? Era la semana que había viajado el primer turista espacial, Tito, en el año 2002, ¿sí? Había pagado justamente $30 millones para ir al espacio. Y seguramente en la casa de los chicos lo habían comentado, y ellos suponían que se viajaba al espacio únicamente pagando, ¿sí? El disparador fue ese y fue después el proceso de explicarles que, está bien, en Argentina no, pero en otros países había papás que eran comerciantes, abogados o astronautas, ¿sí? Y que encima les pagaban por ir al espacio, por el trabajo, ¿no? Y eso fue como muy divertido. Esta es la parte pornográfica, ese soy yo, de la charla. También tiene que ver con una anécdota que me divirtió mucho, y era un día, la verdad no me acuerdo que tenía planificado decir, pero estaba lloviendo mucho en Mar del Plata, ¿no? Entonces yo corrí las sillas hacia la ventana, los chicos se subieron a la silla para llegar a la ventana, empezaron a ver llover, les pregunté por qué llovía, ¿sí? Con lo cual empezaron a aparecer las respuestas más disparatadas de por qué llovía. Y uno entre ellos dice, llueve por condensación del agua. Bueno, busqué que no fuera un enano infiltrado, era un nene, ¿sí? Y le digo, ¿cómo es eso de la condensación del agua? Muy fácil, me dice. Nos bañamos, hacemos vapor, el vapor hace nubes, llueve. En definitiva, lo único que tuve que hacer yo es agrandar la bañadera. Y tenía casi el ciclo del agua en sala de 5, ¿sí? Muchas veces podemos, con preguntas abiertas, ¿sí? Con juegos, plantear cosas que si las hubiéramos planificado, probablemente los directivos del cole nos hubieran echado, por querer dar determinados conceptos en una edad que supuestamente esos temas no saldrían de forma espontánea. Otra anécdota es la del año, ¿no? La voy a sacar porque si leen es como trampa. La del año es muy buena. Yo quería contarles el año a los chicos, ¿no? Cuánto tardábamos en dar una vueltita alrededor del Sol, ¿sí? Les doy el dato, son 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos y medio. En sala de 5 eso no lo iba a hacer, ¿sí? Me conformaba con explicarles que eran 365 días y 6 horas, ¿sí? Que cada 4 años sumábamos esos pedacitos de día y teníamos un día más. Pero claro, ya hacían algunas cuentas y yo había dicho 6 horas. Y evidentemente me tocó uno que era, para su edad, rapidísimo, y me dice, claro, si no tuviéramos años bisiestos sería un problemón. Otra vez lo miro, nunca se me hubiera ocurrido que no tener un año bisiesto fuera un problema. Le pregunto por qué, me dice, porque estaríamos festejando final del año a las 6 de la tarde. Y era fantástico, ¿sí? Sobre todo lo incómodo de festejar fin de año a las 6 de la tarde con el tío borracho, es un lío. Me pareció extraordinario esa capacidad de preguntarse o asociar lo que ya los adultos tenemos como más filtrado, ¿no? Como que realmente no nos vamos a preguntar esas cosas. Yo estoy convencido que si hay algo que no podemos enseñar, el problema es nuestro, ¿sí? En definitiva, como divulgadores, en mi caso, como docentes, en el caso de seguramente la mayoría de ustedes, si no podemos adaptar, traducir algo para que lo entienda el que tenemos enfrente, sonamos, ¿no? Yo hace un poquito más de 20 años arranqué un proyecto
que es uno de los proyectos más queridos por mí. Yo trabajo en astronomía para personas ciegas o con baja visión, ¿sí? Y de hecho, es fantástico estar acá, porque el proyecto tiene que ver con ustedes, aunque más no sea tangencialmente. En el año 99, un grupo, yo estaba como columnista en un programa de radio, en una radio de Mar del Plata, y el locutor del programa tuvo la, para mí, loca idea de subir el volcán Lanín, de venir a subir el volcán Lanín con un grupo de adolescentes sin experiencia en escalada, lo cual ya es un delirio. Lo segundo, que todos esos adolescentes eran ciegos de nacimiento. Y de verdad me pareció fascinante, ¿no? Así que yo me constituí en cebador de mate nada más que para formar parte de las reuniones y ver qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer. Y cuando terminaba el tiempo que hablaban de las sogas con las que se iban a mantener unidos y el guía que iba a llevar a cada uno y demás, los chicos que sabían a qué me dedicaba me empezaban a preguntar de astronomía. Y veníamos bárbaros con cuántas lunas tiene Saturno, quién fue Galileo, hasta que alguien me pregunta cómo se ve el cielo nocturno. Yo fue la primera vez que me di cuenta que para una persona ciega el cielo no existe. En definitiva, no hay manera de poder saber que hay algo que me rodea. No lo puedo tocar, no lo puedo leer, no lo puedo escuchar, no está. ¿Sí? No está ahí, no está como un río, un árbol, un perro, una vaca. ¿Sí? Y en definitiva era un alguien que quería saber lo que a mí tanto me apasiona y traté de traducir. Así que armé una herramienta para traducir los diferentes brillos de las estrellas en sonidos de diferentes decibeles, los colores de las estrellas en tonos, desde graves a agudos, diferentes, y esa idea después se terminó replicando en planetarios de muchos lados, ¿sí? De hecho, en el año 2009, 10 años después, se ve que una tarde no tenía mucho que hacer yo y me puse a googlear astronomía para ciegos y mi nombre, y me entero justamente que en ese momento se estaba haciendo en Valencia, un planetario precioso que tienen ahí, una función de astronomía para ciegos, y me citaban a mí como el que había armado ese formato. Me contacté con esa astrónoma y esa astrónoma estaba trabajando ya con material táctil, ¿sí? Y a partir de ahí coincidió con la parte de la explosión tecnológica de las impresoras 3D y de que es mucho más fácil hoy producir material táctil, ¿sí? Y por ahí hoy mis talleres tienen más que ver con tocar galaxias, estrellas, globos de Venus, Marte, la Tierra, la Luna, y realmente es fantástico, ¿no? Incluso ustedes creo que me van a entender más que cuando les hablo a otros públicos. Esto ya tiene que ver con algo, si se quiere, de una cosa de soberbia docente. Tenemos ganas de estar seguros que pudimos impactar positivamente en el otro, ¿no? Si yo ahora me pongo a hablar de galaxias, realmente no sé muy bien si lo que yo les cuente se los estoy realmente enseñando o simplemente les recuerdo algo que ya sabían porque vieron un documental o lo que fuere. Por ahí con los chicos muy chiquitos tenemos ese gusto, ¿no? De saber que realmente esto lo aprendió por mí. Y con una persona que tiene un acceso tan complicado al conocimiento como una persona ciega, podemos estar bastante seguros, ¿sí?, de que eso nuevo que han aprendido, lo han aprendido gracias a nuestro esfuerzo de compartirlo, ¿no? Tengo anécdotas muy lindas. Hace algunos años, como ya con la pandemia no calculo bien, pero creo que hace como 3 o 4, en el norte, en una ciudad de Misiones que se llama Tapioí, estaba dando un taller
de astronomía para ciegos y me chusmean antes que había entre el público un señor grande que había quedado ciego por una enfermedad de la edad, pero antes había sido aficionado a la astronomía, tenía un telescopio, así que me presenté antes, estuvimos charlando y me contó que le encantaba mirar la luna, así que yo hice un poco de trampa y le presté más atención a él que al resto, ¿no? Él iba acercando el material primero a él y como con cierta complicidad. Y cuando termina el taller se me acerca soliqueando y me dice: pibe, después de 30 años me hiciste volver a ver la luna, ¿no? Y en definitiva eso tiene que ver con poder marcar la diferencia a través de la enseñanza. Yo ahora estoy dirigiendo un proyecto internacional, estamos haciendo 200 kits, 200 cajas con 17 maquetas cada uno para regalar en 18 países del mundo esos kits para enseñarle, hasta donde calculamos, a unas 40.000 personas ciegas en el mundo, y ojalá podamos hacer después miles, ¿no? Por ahora conseguimos las ayudas para hacer 200. Pero si quieren saber un poco más del tema, ahí les dejé el link a una charla TEDx mía de astronomía para ciegos, que se llama Derecho al Cielo. Así que o la buscan ahí de Derecho al Cielo y mi nombre, Sebastián Musso, o el link directo. Creo que la astronomía tiene un gran potencial, ¿sí? Ayer cuando trabajábamos con los nenes de tercer grado, no querían terminar la charla, estuvieron 2 horas, casi 2 horas completas preguntando, y en definitiva eso es una enorme ventaja, ¿sí? Para tomar la excusa de la astronomía para enseñar lo que tenemos ganas de enseñar nosotros. Tenemos una suerte, la astronomía es terriblemente interdisciplinaria. Yo con la astronomía me voy a meter obviamente en física, en química, en matemática, pero también en historia, en filosofía, en literatura, en educación física, en la rama del conocimiento que quiera. Yo con el paraguas o con el formato o con la excusa, como dije, de la astronomía, puedo armar hasta un proyecto anual donde yo voy, ¿qué tengo que trabajar? ¿Materiales? Bueno, trabajemos de cómo es la Tierra en Marte, cómo es la Tierra en la Tierra, cómo es la Tierra en la Luna. Tengo que trabajar nutrición, bueno, ¿qué come un astronauta? ¿Cómo es una comida saludable para alguien que está en el espacio? Puedo inventar lo que quiero, ¿sí? Y con la enorme ventaja de que ese público quiere escuchar lo que yo le cuento, porque está entusiasmado, digamos, con planetas y dinosaurios no le podemos cerrar, le gustan a todo el mundo y sobre todo a los chicos, ¿sí? Sí tenemos un problema que son las grandes distancias, incluso yo reniego de los manuales de geografía con los que estudiamos en el cole, ¿no? ¿Se acuerdan de ese sistema solar donde estaban todos los planetas como medio piñados? Parecía que la carrera espacial no era nada extraordinario, uno tiraba un cohete a algo que iba a pegar, y en definitiva la realidad es como muy distinta. A mí me gusta siempre armar y hacerlo, hoy con los chicos de cuarto lo hicimos, armar un sistema solar. Les voy a proponer, al menos en la venta de la charla, Nancy dijo que yo los iba a hacer viajar por el universo. Todavía no viajamos a ningún lado, así que arranquemos ahora. Al menos viajemos por el sistema solar, ¿sí? Cuando hablamos del sistema solar ya tenemos que hablar de números de millones de kilómetros, que están muy lindos repetirlos, pero yo no los aprendo, no los hago propios. No hay manera de que yo sepa cuántos son 150 millones de kilómetros que me separan del Sol. Es un número grande, pero si digo 150 millones o 15.000 millones, es como lo mismo, porque es grande y nada más, ¿sí? Entonces, me gusta achicarlo a un tamaño más accesible o más cotidiano. Imaginarnos un Sol de 2 metros que incluso podemos poner acá, ¿sí? Vamos a armar un Sol, imaginario al menos, de 2 metros en cualquier esquina de la ciudad.
A media cuadra vamos a encontrar una pelotita de medio centímetro que es mercurio. Hacemos una cuadra y media del Sol, encontramos otra pelotita de 1,7 centímetros, ya casi 2 centímetros, que va a ser Venus. Y a 200 metros del Sol, una pelota igual, porque Venus y la Tierra tienen el mismo tamaño, 1,7 centímetros va a ser nuestro planeta. Nuestro planeta entonces es una bolita así, a 2 cuadras de un Sol de 2 metros. ¿Sí? O bueno, unos 80 y pico, ¿no? La altura de Walter, ya está. La altura de Walter hecho pelota a 200 metros. ¿Sí? Fantástico. ¿Sí? Ahí empiezo a entender, por ejemplo, el año pasado cuando fue un eclipse, no está la cosa tan cerca. Los conos de sombra se proyectan en un espacio muy grande. ¿Sí? Y la Luna en esa escala y está a 70 centímetros de esa Tierra. Y por supuesto tiene 3 milímetros de diámetro. A 3 cuadras del Sol, estábamos a 2, encontramos a Marte, de la mitad del tamaño de la Tierra. Y luego vamos a tener que hacer distancias grandes, porque los planetas del sistema solar interior, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, están relativamente juntos, son todos chiquitos, son todos rocosos, están pegados al Sol. Para Júpiter ya tengo que hacer 10 cuadras para encontrarme con una pelota de fútbol. Para Saturno tengo que hacer 22 cuadras del Sol que tenía. Es una pelota de handball. Ya casi que me escapé de Junín. ¿Sí? Para Urano y Neptuno, ¿sí? Pelotitas de unos 6, 7 centímetros en esta escala, las voy a poner a 46 y a 80 cuadras de ese Sol de 2 metros que tenía yo en el centro de la ciudad. ¿Ahí se acaba el sistema solar? No. ¿Qué falta? Falta Plutón, ¿sí? Que aprendimos hace unos años, que en definitiva es el más grande de los que conocemos, de un segundo cinturón de objetos menores o de asteroides o de objetos enanos. ¿Sí? El primero es el cinturón de asteroides que estaba entre Marte y Júpiter, el que estudiamos en el cole, y este otro, el cinturón de Kuiper, arranca en la órbita de Neptuno, a 80 cuadras del Sol, y se extendería hasta 25 kilómetros de ese Sol. Ahí se acaba el sistema solar tampoco, ¿sí? Porque en definitiva yo debería decir que el sistema solar termina donde el Sol ya no tiene fuerza gravitatoria para mantener a un objeto ligado a él. Y eso en realidad termina en la nube de Oort, ¿sí? Por el holandés que lo propuso. Es una nube de cometas, como si fuera una esfera, que rodea todo el sistema solar. Y en nuestra escala, en realidad la de verdad está a un año luz, a 10 billones de kilómetros. ¿Qué es eso? No sé. En nuestra escala está en Madrid, en la capital de España. Así que el sistema solar en realidad es algo que tiene de radio, porque en realidad para el otro lado sería lo mismo, digamos, de radio, de Junín a Madrid, con 8 pelotitas apiñadas en los primeros 8 kilómetros alrededor de un Sol de 2 metros. ¿Sí? Y eso es el sistema solar. ¿Sí? Nuestras naves, que van a unos 60.000 kilómetros por hora, en promedio, las sondas que mandamos a estudiar a los planetas, tardarían unos 20.000 años en llegar a Madrid. ¿Sí? Evidentemente, ninguna ha salido y no saldrá por los próximos 20.000 años del sistema solar. ¿Sí? ¿Sí? Si al menos, yo estaría contento que al menos pudiéramos dejar esas ideas. ¿Sí? Una idea general, casi caricaturesca, porque por supuesto le tendríamos que poner muchos más detalles, pero al menos tener la noción de qué tan chicos, qué tan lejos
son los objetos de nuestro barrio. Después todo ese barrio de acá a Madrid lo achicamos a 1 milímetro y entonces nuestra galaxia tiene unos 70 centímetros de altura, como la mesa, y ocupa toda la manzana del cole. Y nosotros, con ese sol achicado ahí, adentro del milímetro, a 30 cuadras de la esquina. Y otras galaxias a varias cuadras, a decenas de cuadras, a centenas de cuadras, o necesitaría llegar a la Luna para otras. ¿Sí? Otra vez se me fue la cara al diablo y no me sirve. Pero en definitiva el universo es enormemente grande y al menos tener una idea aceptable del sistema solar ya es un principio. Incluso después le puedo dar hasta movimiento. Hay un proyecto precioso de un astrónomo uruguayo que armó una rayuela del sistema solar, ¿no? Como si acá en el gimnasio marcáramos las órbitas por lo menos de los 4 planetas primeros del sistema solar, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y unos mojones para que los chicos crucen de un punto al otro y que empiecen a girar en torno al Sol a las velocidades comparativas, ¿no? Ver que cuando nosotros damos una vuelta, Mercurio dio 3, Marte dio media, Venus dio 2/3 de vuelta, ¿sí? Y hacer esas comparaciones. Eso. Incluso lo que creo que nos tenemos que forzar es aprender de verdad las cosas que a veces repetimos como loros, ¿sí? Y realmente no llegamos a haberlas entendido. Saben, por ejemplo, que no vemos toda la luna, ¿no? Otra vez voy a no hacer trampa y lo saco. Saben que no vemos toda la luna, que vemos una cara de la luna, ¿no? Hay una cara que es la que vemos desde la Tierra y hay una cara que siempre está en contra de la Tierra, ¿sí? Que la conocemos nada más que por algunas misiones rusas que fueron para el otro lado, no tripuladas, y por los astronautas de Apolo que estuvieron dando vueltas. Nadie más tuvo esa percepción de ver la cara oculta de la Luna. Entonces, ¿la Luna rota? Sí. Sí, rota, dice Walter, sin ninguna equivocación. Ahí dijeron sí, y cuando yo me pregunté, se empezaron a mirar como diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Se traslada pero no rota. A mí me gusta armar como la grita política, esta es la grita astronómica, ¿no? Es buenísimo. Bueno, depende de dónde se para uno, ¿no? En la Tierra. En la Tierra, y ante la Tierra sí rota, la Luna rota alrededor de la Tierra. Se traslada. Rota sobre su propio eje. ¿Rota sobre el eje? Entonces me paro en la misma Luna. Para decir si rota sobre su eje, estoy parado en la Luna, digo ahí no rota. Nancy, vení. Yo la veo girar alrededor mío. Bueno, lo hago con Vicky, que Vicky ya lo sabe. ¿No? Bueno, ahí está. ¿Qué es rotar? Eso es rotar, ¿estamos de acuerdo? Rotar es dar una vuelta sobre el eje. ¿Cómo nos enteramos que estamos rotando en este juego que hacemos acá en el gimnasio? Podemos saber que estás rotando porque ves el parlante, ves la entrada, ves el otro parlante, ves el escenario y volviste al otro parlante, al primer parlante. Si uno ve las 4 paredes de la sala, se dio cuenta que rotó, ¿sí?
necesito un segundo voluntario que haga de la Tierra. Ahora Walter va a ser de la Tierra, lo cual queda más o menos en la comparación. La Tierra es bastante más grande que la Luna, así que está bien. El trabajo de Walter va a ser aburrido porque tiene que estar en el centro, la Luna tiene que dar vueltas, da vuelta alrededor de la Tierra, nunca le muestres la espalda, porque la Luna nunca nos muestra la espalda. Entonces Nancy tiene que dar una vuelta viéndolo siempre a Walter e impidiendo que Walter vea su espalda, porque es lo que percibimos desde la Tierra. Walter, a ver, en el giro de Nancy, que es 28 días, obviamente Walter va a dar 28 vueltas sobre sí mismo, que no va a ser para que no se maree, solamente la va a estar siguiendo para ver justamente estas cosas de no verle la espalda. Poner igual velocidad porque vamos a estar hasta mañana. Siempre mirame a mí. Pero por eso no. Pero yo no estoy rotando. No. Ahora vos hacés lo que hace la Luna. Ah, bien. Pero si no rota. Bueno, llegaste al punto inicial. Sí, acá. Nancy dio vueltas alrededor de la Tierra exactamente igual que lo que hace la Luna, no permitiendo ver la cara opuesta, mostrándole siempre la misma cara a la Tierra. Eso es lo que pasa de verdad. Nancy rotó, se trasladó. ¿Qué pasa si yo digo que hizo las dos cosas? Nancy, ¿rotaste? Sí, para mí sí. Me trasladé. ¿Y no rotaste? A ver, arranca acá. Arranca ahí. ¿Estás viendo el parlante? ¿Sí? Ahí. ¿Estás viendo el parlante? Hace exactamente el mismo movimiento. Alrededor de la Tierra sin que te vea la espalda. Estás viendo el escenario. Estás viendo el otro parlante. Estás viendo la puerta. Estás viendo el primer parlante, rotaste. ¿Alguien practica folclore? Es un zarandeo. ¿Sí? Lo suficientemente grande para que la Tierra quede en el medio. La Luna tarda lo mismo en rotar que en trasladarse. Rota sobre su eje en 28 días. Se traslada alrededor de la Tierra en 28 días. Al hacer los dos movimientos sincronizados, en definitiva rotó. Para nosotros rotar es rotar rápido, rotar en el lugar. Y vos rotaste en el mismo momento que estabas trasladándote. Al hacerlo al mismo tiempo, te pareció que lo estabas rotando, pero después evidenciamos que ver las cuatro paredes significa rotar. ¿Y hay alguna explicación? O sea, ¿todos los satélites naturales hacen eso? No, tiene que ver con un efecto de mareas. ¿Sí? La gravedad de la Tierra la va frenando a la Luna hasta que la deja acoplada. Mercurio le pasa algo parecido, que no terminó el proceso. En un año de Mercurio hay 2 días de Mercurio. En algún momento también los dos movimientos van a quedar, porque está muy cerca del Sol. El Sol lo va frenando, lo va tironeando, va generando una marea, no sobre el agua, porque no hay agua, sobre la propia corteza. ¿Sí? Entonces, cuando hay dos masas cercanas que interfieren, en definitiva, se van frenando hasta que quedan en movimientos sincronizados, sincrónicos. La Luna es un caso sincrónico, Plutón con Caronte es otro caso de movimiento sincrónico. No son todas las más de 200 lunas que hay en el sistema solar, pero hay algunos casos parecidos. ¿Sí? Bueno, esto no se aprende, a ver, no lo aprendemos hasta que no lo teatralizamos. ¿Sí?
de poder hacer esas teatralizaciones en el aula. Que podamos entenderlo en serio, si no de verdad genera esa duda, no se traslada, pero no rota, porque rotar es que me veo en la espalda. De hecho, Nancy estaba con, pero si no le muestro la espalda es porque no me está dejando rotar, ¿sí? Porque no concebimos rotar lento, o rotar al mismo tiempo que le acoplamos un segundo movimiento. Queremos que es estar frenado haciendo solo la rotación, y la rotación la puedo hacer junto con el movimiento de traslación. Muchas veces esto funciona, ¿sí? De hecho, creo yo que es importantísimo que más allá de repetir un concepto, de hecho todos lo estudiamos. Sí. Sí, la inclinación y demás, pero nos vamos acercando. Tal cual. Me ha pasado, creo que di charlas como estas en ya 18 de las 23 provincias. Tengo docentes de muchos años que es como si les hubiera mostrado el oráculo de Delfos. Ahora lo entiendo. Y vos decís, pero hace 20 años que sos docente. Pero lo repetimos y no lo internalizamos en una dramatización, en algo que de verdad nos pueda servir para compartirlo. Sí, mano levantada. Sí, allá. ¿Había mano levantada? Ah, no, fenómeno. No pasa nada. Incluso a mí me encantan las maquetas activas. Busquen en internet cómo hacer un cometa. Y hay un montón de páginas donde está la receta para con tierra, maicena, porque tienen algo de material orgánico, hielo seco, armar un cometa. Después acercarlo a una fuente de calor, que el cometa arme una coma. Después esa fuente de calor lo convierto en un secador de pelo, que sería el viento solar, y el cometa arma la cola. Y en la mano puedo tener un cometa del tamaño de millones de cometas que hay en el sistema solar que tienen este tamaño, digo, no todos son echados, ¿no? Y está buenísimo poder tener una maqueta de un objeto celeste que en realidad encima funciona como el objeto celeste. Y yo creo que es muy interesante que podamos entrelazar temáticas o disciplinas. Yo participo de un proyecto, a mi juicio, muy lindo, de una ex astronauta, que es esta señora Nicole Stott, una ex astronauta de NASA, que como es artista plástica además, armó un proyecto bárbaro que tiene que ver con talleres sobre exploración espacial, donde les enseña a los chicos, bueno, cómo se vive en el espacio, cómo es la estación espacial, y distintos temas. Luego se hace una actividad de hacer un dibujo sobre lo que estuvimos conversando. Esos dibujos se escanean. Yo ya lo hice en varias ciudades de Argentina, lo podrían hacer acá, estaría buenísimo. Y con esos dibujos se imprimen la tela con la que se arman los mamelucos con los que están los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Y ya viajaron 3 mamelucos al espacio con los dibujos de los chicos. Creo que una de las principales funciones que deberíamos tener es la de motivar. Y no hay Nicole Stott. No hay más cosas motivadoras que mi dibujo viaja al espacio. De hecho, a mí me da mucha bronca de que Nicole no tenga muchos más años y hubiera hecho esto cuando yo era chiquito. Sí, porque me hubiera fascinado hacer un dibujo y que mi dibujo
viajar al espacio. Creo que si tuviera yo que, si ustedes me preguntaran cuál es la función de la divulgación, claramente hoy no es transmitir conocimientos. Los conocimientos se buscan en Google, ¿sí? Pero sí es motivar, claramente. Sí es generar las ganas de ir a buscarlo a Google, ¿sí? Las ganas de ir a agarrar un libro, las ganas de ir a preguntarle a alguien para aprender más, ¿sí? Y esto me parece un proyecto terriblemente motivante. Ahí estoy en un hogar de día de nenes discapacitados en Necochea, con esa actividad, y funcionó buenísimo. En definitiva, yo por ahí cuando no surgió en estos días, ¿no? Pero a veces me preguntan qué tiene que ser un científico. Y yo digo que un científico tiene que tener dos características principales: ser curioso y maleducado, ¿sí? Ser curioso, claramente. El científico se pregunta sobre cosas que normalmente el resto no nos preguntamos, ¿sí? Si a mí se me cae una manzana en la cabeza, no me empiezo a preguntar si la luna gira alrededor de la Tierra por la misma razón. A Newton sí se le ocurrió eso. Galileo estaba en una misa, quizás un poco aburrida, en la catedral de Pisa cuando era joven, vio mover una lámpara y terminó desarrollando toda la teoría del péndulo, ¿sí? Con una lámpara que oscilaba en una catedral. Si hubiera visto la lámpara se mueve, sigo pensando en otra cosa. Eso es el carácter curioso de un científico. Y la otra parte, digo la más provocativa, que digo la de maleducado, es esa preciosa maleducación que tiene la ciencia de, aun cuando uno admira a los que estuvieron antes, pensar que puede aportar quemándose un granito de arena a esa historia, a esa aventura del conocimiento. En definitiva, sobre todo cuando hacemos divulgación de la astronomía, casi siempre respondemos la misma pregunta, ¿sí? ¿Qué lugar ocupamos nosotros en el universo? Al principio pensamos que éramos los reyes de la creación, que estaba todo solo para que nosotros lo observáramos, que éramos el centro y que todo daba vueltas alrededor nuestro. Vino un curioso y maleducado, se llamaba Anaximandro, de Samos, griego, y nos dijo: no, en realidad es el Sol el centro del universo. Bueno, no le creímos, no le prestamos atención. Pasaron 1400 años hasta que otro repitió lo mismo, Copérnico. Ahí sí le creímos, ¿sí? Y estuvimos, no nos causó ninguna gracia andar dependiendo de otra cosa, andar girándole a otro objeto, pero seguíamos estando bastante cerca de ese centro que era el Sol. Hace exactamente 100 años, el año que viene, otro maleducado, Edwin Hubble, nos dijo: no, el Sol no es el centro del universo. Estamos en una punta de la Vía Láctea del universo. Y hay millones de otros universos, de otras galaxias, que nuestro lugar en el universo es ínfimo. Solo quedábamos aferrados a una idea. Estuvimos desde el principio, o al menos en una muy buena porción de esa historia. Y también era mentira. Hay una muy linda herramienta didáctica que armó Carl Sagan en la década del 80, que era el calendario cósmico, ¿no? Achicar los 15.000 millones de años que tiene el universo a un año terrestre. Entonces, poner el origen del universo en el primer segundo del 1 de enero. La Vía Láctea nace más o menos para mayo, el sistema solar para fines de agosto, la vida en la Tierra mediados de septiembre y el hombre en los últimos 4 segundos del 31 de diciembre. Y eso a mí me parece más que deprimente como para tirarse por la escollera y matarse, me parece extraordinario. En 4 segundos inventamos algo que llamamos ciencia, que trata de explicar el año completo. Y
incluso desde ese parámetro, no importa que nuestras explicaciones actuales sean correctas. Ya recontra vale el esfuerzo de dar en cada época de la historia la mejor respuesta posible a esa pregunta de qué lugar ocupamos en el universo. Y en definitiva creo que es lo que tenemos que hacer cada vez que nos paramos frente a un auditorio, cada vez que nos paramos frente a un aula, generar personas curiosas y maleducadas que traten de explicar mejor, que más no sea, qué lugar ocupamos en el universo. Así que por mi parte termino con esto, abrimos a preguntas y charlamos un rato más. Es el momento que todo el mundo quiere preguntar. Sí, yo... Y se empiezan a pelear. No, pregunto yo. Te quería preguntar por Nicole Stott. ¿El proyecto es internacional? ¿En Sí, el que sí. se puede participar desde cualquier lugar? Sí, es Art for Space Foundation. Y si la querés hacer más fácil, armen el taller, hagan los dibujos y juntos se los mandamos a Nicole. Y listo. Y si no, la buscás entre mis contactos de Facebook y te contactás directamente con ella, digo, no importa. Okay. Está buenísimo, me parece una linda cosa para hacer. Usualmente, después cuando vuelven esos trajes, se subastan y la plata se dona a hospitales de Estados Unidos, con lo cual hasta tiene una parte social y solidaria que está buena. Sí. Te quería comentar sobre, ay, qué raro se escucha algo. Eso no, sobre una actividad que hicimos por el eclipse solar que hubo acá en Junín de los Andes. Bueno, le planteamos a los chicos. Qué agrandados que están con que les pasó el eclipse por arriba, están en el mejor lugar. Genial. Totalmente. Y no, el tema es así, yo trabajo en una escuela rural, el 6 San Ignacio es una escuela agrotécnica de acá de Junín. Y tenemos la particularidad de que nuestros alumnos son muy diversos en todos los sentidos. Provienen una parte de las comunidades mapuches, después tenemos una gran parte de los alumnos que tienen el arraigo, la costumbre gauchesca, bien criolla, y bueno, después tenemos también alumnos del pueblo. Entonces es como una diversidad enorme. Y una parte de los alumnos como que no es que puso cierta resistencia en el eclipse, pero es como que no les llamaba la atención para nada, y otros estaban como enojados porque íbamos a ver eso. Era como, claro, no, de eso no se tiene que hablar. Entonces yo empecé a investigar el por qué no podíamos hablar de eso que iba a ocurrir acá, que íbamos a ver un montón de gente. Y bueno, como visión mapuche no es una buena. Claro, entonces los chicos me decían, no, profe, eso trae mala suerte, es malo. Entonces, también en el hecho de respetar, ¿no es cierto?, esa costumbre, claro, de respetarnos entre nosotros, bueno, me decían, yo no lo voy a ver, así que a mí no me dé lentes, porque habíamos pedido también que nos manden lentes, ahí Ana nos hizo llegar los lentes. Entonces, con otro profe, que él fue el ideario de todo, agarramos y dijimos, bueno, aprovechemos el momento en que le vamos a dar los lentes, porque estábamos en medio de la pandemia, no estábamos yendo a la escuela, y en ese momento hablemosle de qué se trata el eclipse, porque no es lo mismo hacerlo en una clase de Zoom, ¿no? Que bueno, aparecen todas pantallas negras, uno sabe si se está bañando el chico o qué. Así que bueno, entonces agarramos y le dijimos, aprovechamos en ese momento. Y él diseñó todo un modelo donde el sol tenía cierta dimensión y hizo un pequeño palito, ¿sí?, para ponerse a la altura del hongo. El hongo iba a representar como la tierra, y en ese palito, en la puntita, estaba la luna representada, que era también en milímetros. Y en ese modelo a escala, los chicos tomamos la dimensión, ¿no es cierto?, correspondiente
está la escala, no me acuerdo ahora cuántos metros eran de lo que representaba el sol, a donde nos parábamos con los chicos y apuntábamos a hacer esa lunita y veíamos que esa pequeña bolita que no sé, tendría 1 centímetro, era la que tapaba ese sol gigante que se veía ahí y los chicos se quedaban asombrados. Eso era lo que iban a ver, o sea, cómo esa pequeña bolita que era la luna iba a tapar ese sol, por más que por ahí hubo chicos que no lo vieron por una cuestión de costumbre, de tradición familiar, pudieron interpretar eso, ¿sí? Y se fueron re contentos, chochos con eso, y yo creo que por ahí en nuestra labor está bueno no irrumpir con el hecho, no, lo que vos crees no es cierto, punto, sino que ver la forma de convivir esas ideas, por ahí está bueno, y eso yo lo vi o lo sentí que sucedió cuando nos juntamos, los chicos vinieron a vernos, porque también era el hecho que no nos conocían por Zoom, entonces estaban chochos que venían a conocer a los profes, porque justo era el primer año, así que fue una excusa también para juntarnos y aprovechamos a hacer esa actividad y creo que fue muy enriquecedor, entonces por ahí está bueno, por eso lo traía, de respetar ciertas cuestiones culturales que traen los chicos. De hecho, la rama de la astronomía muy interesante, a mí me encanta, es la astronomía cultural, es decir, personas que investigan como visiones precolombinas, o incluso la arqueastronomía es a nivel internacional, ¿no? Cuáles son las cosmovisiones de la antigua China, de Egipto, de los pueblos de aborígenes de Australia, cómo veían los mucovíes, los guaraníes, los mapuches, los tehuelches. Es sumamente interesante. Y de hecho, es más, vuelvo a Mar del Plata, tengo que, antes de las fiestas, terminar de editar un libro que vamos a publicar en Paraguay, donde una parte importante es toda la parte de la astronomía guaraní, las constelaciones guaraníes que son muy interesantes, la cosmovisión de algunos fenómenos astronómicos como eclipses, lluvias de estrellas que tenían unas historias fantásticas emparentadas con eso y claramente es muy lindo poder aprender de ese lado también. Otra vez, no se contrapone, simplemente es el hecho de, bueno, lo que sabemos hoy y lo que tiene que ver con nuestras culturas anteriores, que eran las mejores explicaciones que pudo dar esa cultura sobre el fenómeno. Es enriquecedor, digo, más allá de entrar en la pelea de no es como lo decís vos, es como lo aprendimos ahora. Al contrario, está buenísimo. Claro, hoy de hecho tenía un ratito, nos fuimos para el museo del archivo y bueno, hicimos toda la visita y demás y después hasta le di mi teléfono para que me contacten con una señora mapuche, a ver si me puedo venir en las próximas semanas a entrevistar con ella ahí en el museo, porque realmente a mí me gusta muchísimo cuando viajo para el norte, de verdad, por ejemplo, investigar sobre toda la astronomía guaraní es algo que me gusta mucho. Desgraciadamente en mi provincia no hay mucho resto de arqueoastronomía en la provincia de Buenos Aires, pero en otros sitios sí hay que aprovecharlo incluso, ¿no? De hecho ustedes tendrían que trabajar ese rasgo casi único en el mundo, que son las constelaciones oscuras, ¿no? Todos los pueblos del mundo unieron puntitos para armar sus dibujos, ¿no? Como yo escribí en el libro, los sueños y los anhelos, las cosas que nos gustan, lo que le tememos en el cielo, uniendo estrellas. Los pueblos andinos, todos los pueblos andinos de Sudamérica, comparten, nada más que con algunos aborígenes de Australia, la idea de hacer lo contrario, buscarle forma a las manchas oscuras por delante del manto de la Vía Láctea, ¿no? Entonces los pueblos andinos vieron la llama, la llamita, el cazador, el quiz, la perdiz, el
el sapo, la serpiente, son constelaciones, obviamente que formaban parte de su entorno, como los fenicios pusieron barcos, como los griegos pusieron centauros, ¿sí? Y armaron lo contrario, una constelación oscura, no brillante. Los mapuches, por ejemplo, tenían poquitas constelaciones brillantes de unir estrellas, y la mayoría eran constelaciones oscuras. Eso más que... Yo armaría un proyecto donde vayan a la casa y me traigan las historias, y las historias probablemente van a tener algunas diferencias porque ha sido transmitido de manera oral, entonces cada grupo va a darle un sesgo diferente, da para un proyecto precioso, donde justamente puedas contar, en definitiva, que no hay constelación que esté bien y esté mal. Hay 88 dibujitos que la Unión Astronómica Internacional ha dicho, bueno, pongámonos de acuerdo, el cielo lo dividimos en estos 88 sectores, ¿no? Y acá está la balanza, el león, la ballena, el camaleopardis o, no sé, o el cetáceo. Pero en definitiva, la constelación es una construcción cultural de poner en el cielo lo que forma parte de mi vida cotidiana. Si hoy armáramos constelaciones, otro trabajo precioso para hacer. Le pones en la hoja los puntitos y Orión se transforma en una mariposa. Porque nadie ve un cazador en Orión. Ves el gusanito en las 3 Marías y las otras 4 estrellas de cada lado, las alitas de la mariposa, o un reloj de arena, o un moño. Pero claramente no un cazador. Nosotros, si armáramos hoy constelaciones, pondríamos celulares, computadoras, autos, aviones, las cosas que son cotidianas para nosotros. Y poder hacer eso, inventar constelaciones, hablar de las constelaciones de la astronomía hoy, hablar de las constelaciones mapuches, hablar de cómo lo veían los aztecas o cómo lo veían en la India. Está buenísimo. Me refui, ¿no? No sé si yo te miré para cualquier lado. No sé quién quiere el micrófono. Bueno, todos juntos no. Yo cantar no sé.